Miren, para empezar este segundo segmento, me gustaría leerles para que quede más claro esta definición de propiciatorio, porque es importante que todas las palabras que vienen en la Biblia nos queden bien definidas. Entonces, dice aquí en un diccionario bíblico, propiciatorio es una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad. Dice también otro significado es sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina. Y otro significado dice, la víctima propiciatoria era el animalito que se sacrificaba para aplacar la justicia divina. Y con esto queríamos decir, es que aquí dice justicia divina, o para tener propicios a los dioses. De lo que se trataba aquí era que el sacrificio que hizo el Señor Jesús aplacó justo la ira que tenía el Señor por los pecados del mundo, ¿no? Una vez ampliado el concepto, dijéramos, entonces estábamos con que el Señor estaba testificando lo que todos ya aprendimos. Fíjense bien, pongan mucha atención en esta parte. La muerte natural no se puede evitar. Esa es la muerte del cuerpo. Es lo que llamamos nosotros en la iglesia es la primera muerte. Vayan a apuntar. Porque Jesús vino a salvar el alma, no vino a salvar el cuerpo. Todos vamos a pasar por lo que llamamos primera muerte, que es la del cuerpo, ¿ok? Pero la muerte espiritual, que es la segunda muerte, es la del alma. Nosotros, los que hemos sido redimidos y justificados ante Dios, los que somos hijos de Dios, y llevamos santificación y estamos siguiendo todos sus mandamientos, etc., no vamos a sufrir esta segunda muerte porque nuestra alma va a ser salva. Para eso vino el Señor, su resurrección. De eso se trata, ¿no? De que tu alma es eterna y es salva. Nosotros no vamos a vivir la segunda muerte. Amén, con todos los que me digan amén. Porque los que mueren en Cristo van a tener siempre vida eterna. Ok. El Señor cuando estuvo en la tierra, obviamente tenía espíritu, alma y cuerpo, pues era un ser humano, pues 100% hombre, lo hemos dicho siempre, y 100% Dios, ok. Aunque aquí es necesario comentar que existe también una segunda resurrección. Entonces, no me das bolas, ¿no? Entonces, esta segunda resurrección es la de los que murieron sin creer en Dios, es la de los incrédulos. Y es para juicio según sus obras. La primera resurrección es, ya lo vimos, es Jesús, que es la primicia, que es el primero, y nosotros vamos a ser parte de esa primera resurrección. La segunda resurrección va a ser de los que mueren sin Cristo, los que no creyeron en Él. Y esta segunda resurrección va a ser para juicio de sus obras. Para cuando el cuerpo de Jesús muere y es sepultado en un sepulcro nuevo, bueno, espero que haya quedado claro, y si no, me mandas por ahí un mensajito. Para cuando su cuerpo muere y fue sepultado en un sepulcro nuevo, solo estuvo ahí 3 días y su cuerpo no conoció corrupción. Ya lo habíamos comentado, su alma no murió, ni pudo ser víctima de la muerte. Llevan 2 cosas, fíjate. Su cuerpo no se corrompe, su cuerpo queda intacto, su alma no conoce corrupción, tampoco no muere.
porque tenía un testimonio perfecto, porque Jesús no pecó nunca, por eso su alma no muere, igual que la nuestra. Si nosotros tenemos un testimonio, un buen testimonio con Dios, nuestra alma no va a morir. Así que Jesús tenía una perfecta manera de vivir, por lo cual su alma no muere y era obediente al Padre. La muerte no podía alcanzarlo, no lo podía retener. En Hechos 2:24, fíjate lo que dice: al cual Dios levantó, o sea, Jesús, está hablando de Jesús, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí está. A Jesús no lo podía retener la muerte. Durante 3 días que estuvo su cuerpo en el sepulcro, fíjate bien lo que hizo. Esta parte, mucha gente la tiene como confusa. Durante esos 3 días, su alma bajó al Hades, que es el lugar de los muertos espirituales. Y ahí predica y libera a los cautivos encarcelados. ¿Quiénes estaban ahí? Los que habían muerto antes de Cristo. Esos eran los que estaban ahí. Entonces baja el Señor Jesucristo al Hades, ahí les predica y libera a cautivos y encarcelados. Vamos a ver el versículo. Dice, Primera de Pedro 3, 18 al 20. Fíjate en lo que dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, es decir, Él por nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Él se levantó con autoridad y se levantó con soberanía sobre la muerte. Se levantó sobre Satanás, le quitó todo el dominio y potestad sobre los hijos de Dios. En Apocalipsis 1:18, Jesús dijo, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Imagínate la lucha tan tremenda que se libró allá abajo, ¿no? Debió ser una lucha espiritual tremenda, duró 3 días, imagínate. El Señor en toda su gloria y majestad exhibió públicamente en las regiones celestes su gran victoria sobre la muerte y el diablo. Colosenses 2, del 13 al 15 nos dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Hechos 2:27 nos dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él, fíjate, Jesús permitió que se mantuvieran las huellas de los clavos en manos y la herida en el costado, a fin de dar testimonio de que era Él. ¿Por qué? Porque mucha gente en aquel tiempo, y yo sobre todo, en aquel tiempo, pero muchos igual en este tiempo, no creían en la resurrección que Él tuvo. En Juan 20, 14 y 15 nos dice, y vio Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré.
Si tú recuerdas en Apocalipsis, me voy a desviar un poquito, pero es necesario. Si tú recuerdas en Apocalipsis, dice que nuestros cuerpos, cuando sea el arrebato, serán transformados. No sabemos cómo, pero sí vemos cómo, y me regreso, sí vemos cómo Jesús, desde aquí, vemos cómo la transformación se lleva a cabo, porque esta persona que vio a Jesús primero, no lo reconoció, no le reconoció, su cuerpo ya estaba transformado. Pensó que era el hortelano. Si hubieras aparecido como era Jesús, no hubiera habido problema, pero la verdad es que a la transformación de su cuerpo nadie lo reconoció. Entonces, pero además su cuerpo ahora tenía facultades que no se conocía y que no se conocen en materia humana, porque podía atravesar las paredes. Recuerda que cuando Él resucita con su cuerpo. No resucita solo en espíritu, resucita su espíritu y su cuerpo. Y fíjate lo que dice Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, o sea, donde se reunían, y con ellos Tomás, que era el que no había creído. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. No había otra forma de que Dios se pusiera en medio, Jesús se pusiera en medio, si no moviera su cuerpo, si su cuerpo no pudiera tener esa facultad de traspasar paredes y ponerse en medio de sus discípulos. Así que es importante que consideremos la muerte y la resurrección del Señor Jesús, porque en el bautismo en agua, aquí viene esta parte importante, aparte de la que ya dijimos, otra parte importante es el bautismo en agua, y se demuestra que la persona bautizada muere y resucita en Cristo con poder. Y ahorita regresamos y vemos por qué.